Muy bien, estamos en la segunda parte de esta serie Milagros ayer y hoy. Y nuevamente, si tenías tiempo que no venías o vienes por primera vez, quiere decir que hubo una primer parte, ya inició la película, pero lo que tratamos de hacer regularmente en series, que quiere decir es un macro tema, un tema grande que abordamos de diferentes perspectivas, así que podemos tener 3, 4 mensajes de un mismo macro tema. Entonces estamos en el tema Milagros ayer y hoy, hemos estado hablando acerca de esta palabra, milagros. Y tuvimos una primer parte que yo voy a tratar de darte una introducción, o mejor dicho, un resumen un poco de lo que hablamos, para que puedas abordar junto con nosotros este camino, este viaje que hemos decidido abordar alrededor de este tema. Y mira, probablemente tú estés acá y tú digas, mira, yo no comparto la creencia, la fe que ustedes tienen, y está bien, bienvenido, no pasa nada. O probablemente tú dices, yo creo estar en otra sintonía respecto a mi espiritualidad o mi fe. Perfecto, qué bueno que estás acá. O estás acá y dices, no, yo estoy de acuerdo, estoy alineado, entiendo, soy de casa y me encanta estar acá. Pero quiero aclarar algo independientemente de la postura que tengas. Y la postura que tengas respecto a la fe, también la postura que tengas respecto a los milagros, porque esto es un tema regularmente muy controversial, muy de mucho debate. No sé si te ha pasado que te preguntan, ¿a poco tú crees que esto sucedió, que está por ahí en una historia de uno de los libros de esos que tú lees, llamada la Biblia? ¿Tú crees eso? Y es a veces un punto de debate. Yo quiero decirte algo, el escepticismo respecto a los milagros está muy bien justificado. Está muy bien justificado, ¿por qué? Porque se vale dudar, se vale pensar que, oye, hay cosas que me cuesta que sean ciertas. Porque una de las características de los milagros definitivamente es que no es solamente algo inusual o algo improbable o algo poco común. Es mucho más que eso. Cuando yo te digo algo inusual o poco común, te estoy hablando de cuando esa persona, tu esposo o tu esposa, por fin se acuerda de tu cumpleaños. Cuando alguien por fin se acuerda de una fecha importante, se puede parecer a un milagro, pero no lo es, solo es poco común y a veces improbable. ¿Me explico? Entonces hay diferentes escenarios donde tú puedes decir, ok, es algo poco común, algo poco probable, algo inusual. Si tienes hijos y de repente entras a la habitación de ellos y lo ves arreglado, limpio, está cerca de ser un milagro, pero no lo es. No lo es algo poco probable, poco visto, no sé, no te puedo garantizar que lo vas a volver a ver en la vida, pero sucede. ¿Ok? Sucede. Entonces tú puedes definir cosas, episodios en nuestra vida que aparecen y tú dices, ¡qué milagro! Utilizamos esa frase, ¿no? ¡Qué milagro que te acordaste del aniversario! O ¡qué milagro que te acordaste de mí! Son cosas probablemente, nuevamente, inusuales que suceden, pero no es un milagro. Porque los milagros no son solo inusuales, es algo mucho más alto. Los milagros son imposibles realmente. Es imposible de que suceda, es imposible incluso esperarlo. Tú dices, necesito un milagro. Necesito que la ley de la naturaleza, la física, la química sea suspendida en el tiempo por un momento. Y así como que todo lo que sube tiene que bajar, solo espero que se sostenga en el tiempo 10 segundos para yo terminar de pasar. ¿Sabes? O sea, es algo que tú entiendes que está muy por encima de las posibilidades naturales o de las leyes naturales. De hecho, hay una definición que hemos abrazado para ir en el mismo, de la mano sobre esta palabra, milagros. Es la siguiente. Milagro es la suspensión o reversión temporal de las leyes de la naturaleza. Los milagros son difíciles de creer porque son imposibles por naturaleza. Así que está bien si eres escéptico respecto a esto. No hay nada de malo de ser escéptico respecto a esto, porque son cosas que suceden que no deberían pasar, que atentan a la lógica y al raciocinio y a la comprensión humana. Entonces está bien si dudas de eso, ¿ok? ¿Estamos ok con eso?
Ahora, probablemente si has tenido algún tipo de acercamiento con la iglesia, con un cristiano, con un seguidor de Jesús, católico, de cualquier corriente que cree en Dios, que cree en los textos de la Biblia, la palabra de Dios y cree todo lo que ahí sucedió, entonces tú sabes que de alguna manera los cristianos tienen una postura diferente sobre o acerca de los milagros. Los cristianos creemos que los milagros existen. Los cristianos creen que los milagros son posibles. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada. Hay una pregunta para manejar la tensión entre el escepticismo, el que no cree, y los cristianos. Hay una gran brecha ahí dentro. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha? ¿Cómo podemos eliminar un poco la tensión? Preguntándonos, ¿en cuántos milagros debo yo creer para considerarme un seguidor de Jesús? ¿Qué tanto debo creer en el espectro de todo lo que dicen los textos de la Biblia, en el espectro de todo lo que escucho? ¿Cuál puede ser un punto de partida para yo decir, como que soy un seguidor de Jesús? Porque ya creo en milagros o en algunos milagros. Y la semana pasada hablábamos de que al menos debes creer en 2 milagros y con eso abres la puerta a la posibilidad de que creas en otros más que puedan suceder o no. Al menos vas a ir con las manos abiertas frente a esto. Hablamos acerca del milagro del origen del universo y también hablamos acerca del milagro de la resurrección de Jesús. Si crees en estos 2 milagros y tú dices, oye, pues está papita, sí lo creo, entonces vas muy bien. Vas muy bien y puedes ser un seguidor de Jesús muy pronto, ¿ok? Si ya crees en Jesús y vas hacia adelante, lo demás, dale un espacio, dale un tiempo y puedes ir un poco más lento respecto a todo lo demás. Eso fue el primer mensaje. Si no lo escuchaste, yo quiero invitarte a que vayas a tu plataforma favorita de podcast o de video y puedas encontrarnos como Vida en Ciudad de México. Y te encargo que puedas escuchar o ver este video y que lo puedas compartir con alguien más si tú consideras que alguien más necesita escucharlo. Y para hoy quiero que nos hagamos una pregunta un poco más práctica, menos filosófica, menos acá, y podamos aterrizarlo un poco. Y quizá la pregunta que nos hacemos mucho más práctica es la siguiente: ¿cómo obtengo un milagro para mí? Ulises, yo estoy pasando por una situación difícil, yo estoy pasando, lo que estás describiendo como un milagro es justo lo que necesito. No algo inusual, no algo un poco improbable, poco visto en los tiempos, sino yo definitivamente la situación en la que yo estoy ocupo una intervención divina o algo sobrenatural. O si alguien sostiene este universo allá arriba que me está escuchando, ya he pegado unos cuantos gritos. Necesito un milagro. Y quizá la pregunta para ti es, ¿cómo obtengo un milagro para mí? Puede que crea o no, pero realmente necesito que algo suceda respecto a lo que estoy viviendo. Otra pregunta que pueden hacer es, ¿cuál es la clave? ¿Hay alguna clave, algún secreto? ¿Hay alguna fórmula secreta? Y perdón, yo sé que y te pido perdón por adelantado, y es que si has tenido experiencia de iglesias, si has asistido a diferentes iglesias, probablemente has escuchado, o por redes sociales, has escuchado acerca de si no recibes tu milagro es porque no has recorrido cierta fórmula. O tu milagro depende de que pactes, hagas y aprietes ciertos botones y eso te ha dado escalofríos porque parece más bien como a manipulación. Y puedes respirar profundo las veces que quieras porque no es lo que vamos a hacer acá. No vamos a cerrar el mensaje de si haces tal cosa y traes la llave de tu coche, entonces el milagro va a suceder. No va a pasar, no hacemos eso en Vidaín. Respire. Tranquilos, disfruta el mensaje. Entonces, quizás has escuchado, si no recibes el milagro es porque te falta fe. O porque te falta unción, o porque te falta conocimiento, es porque te falta hacer 1, 2, 3 para llegar ahí. Tranquilo, no es el caso. Y de eso vamos a estar hablando. No existe una fórmula ni una clave para esto. Y quiero que puedas ver la siguiente frase en pantalla que viene siendo el centro del mensaje. Quizá la frase más importante que describe el centro del mensaje y que me gustaría que te fueras con ella en tu mente. Los milagros quedan a discreción de Dios para cumplir los propósitos de Dios.
Lo que hemos aprendido quienes hemos caminado con Jesús y quienes hemos escudriñado, leído un poco cómo Jesús actuó y cómo Jesús definitivamente hacía milagros, entendemos a lo largo de la historia lo que está en pantalla. Solo depende de Él. Solo depende de que Dios quiera hacerlo, ¿sabes? Y quizás tú estás ahí y dices, Ulises, no me estás ayudando. Porque si depende de Él, yo pensé que entonces me ibas a dar la solución. Sí, esa es la verdad, depende de Dios. Y depende de Él que Él quiera hacerlo y que además lo hace porque ve un propósito más allá del que tú y yo estamos viendo hoy. Ve mucho más allá. Tampoco me estás ayudando, lo sé. Pero lo que aprendemos y lo que sabemos de esto es los milagros quedan a discreción de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, desde una perspectiva humana, ¿ok? Déjenme ser un poco humano, menos espiritual en el sentido práctico de cómo voy a expresar lo siguiente. Lo que he visto y he aprendido, porque he pasado por altos y bajos y he clamado por un milagro y por respuestas. Algunas han sido respondidas, otras muchas no he tenido respuesta. O al menos no ha sido la respuesta que he esperado y la situación no ha mejorado para nada. No quiero que me malinterpretes con la siguiente frase que te voy a decir, pero nuevamente desde una perspectiva muy humana, de comprensión humana limitada, cuando yo leo el Antiguo y el Nuevo Testamento, observo lo siguiente. Dios es glorioso con su plan. Ándale. Hasta música. Ok, va de nuevo. Dios es glorioso con su plan, pero desesperante por su inconsistencia. Y yo sé que te vas a conectar conmigo. Quisieras no reconocerlo. Si eres un seguidor de Jesús, te dices, claro, Dios tiene planes gloriosos, increíbles. Es más, Dios hace y actúa de manera sobrenatural y tú dices, wow, es increíble lo que Dios ha hecho con mi hijo, en mis relaciones, en mis contextos. Me queda claro que Él es majestuoso, glorioso respecto a sus planes. Pero muchos de nosotros deberíamos o podríamos reconocer que también es un poco desesperante en su inconsistencia, porque ha llegado ese momento en la vida o llegará donde tú dices, ¿por qué la oración de Marixa sí fue respondida y la mía no? ¿Por qué tengo 3 meses, 6 meses orando por algo y no sucede? Me da impaciencia, es incomprendido, estoy desesperado, pierdo las esperanzas en Dios eventualmente porque oraciones no son respondidas, al menos como yo lo deseo. Y lo que quiero que hagamos a continuación es que podamos ver 4 historias de 4 hombres que muestran esa mezcla de lo glorioso y el glorioso plan de Dios, la inconsistencia o la desesperanza en cuanto a que Él responda a una oración y haga un milagro. Porque recuerda, depende de Él. Está sujeto a que Él lo quiera hacer. Y la primera persona de la que quiero hablarte es el primer seguidor de Jesús que se convirtió en mártir y él se llamaba Esteban. Si tuviésemos una especie de hoja de vida, diría lo siguiente, como lo escribió Lucas en el libro de los Hechos, escribió lo siguiente: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su CV, su hoja de vida diría: Esteban, predicador poderoso, hombre lleno del poder de Dios. Y en cuanto a su estela, ¿no?, a la pregunta, ¿qué aporte significativo has hecho en tu vida pasada en las diferentes empresas en las cuales tú has estado? Ya sabes, ese tipo de pregunta de háblanos de esos logros y éxitos. Él diría, pues he hecho varios milagros. O sea, he orado por personas y he visto milagros para que esas personas puedan voltear a ver a Jesús. Yo he estado ahí, algo como eso diría. Pero si tú lees el capítulo 6 y 7 de Hechos, que no tenemos tiempo para leer el detalle, pero te animo profundamente a que puedas leerlo, te vas a encontrar lo que sucedió con Esteban. Y yo quiero darles un resumen rápido. Esteban estaba hablando de Jesús después de su muerte y resurrección. Está hablando de Jesús en todo tiempo, por todos lados.
Y en algún momento fue calumniado. Quiere decir, personas estaban incómodas porque él hablaba de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey esperado. Y otros, especialmente judíos, no estaban de acuerdo y no querían escuchar ese mensaje. Con ánimos de callarlo y de que no siguiera con el ímpetu que tenía, entonces se inventaron una historia y dijeron, Esteban está diciendo que Dios va a destruir el templo y está diciendo que cosas malas van a pasar. Entonces decidieron arrestarlo por falso testimonio y fue juzgado por la máxima autoridad de la religión judía. Lo sacaron y empezaron a lanzarle piedra y fue lapidado en público. Amigos, Esteban, quien fue usado para hacer milagros y quien Lucas lo describe como alguien que poseía o que tenía el poder de Dios para hacer cosas y ver cosas en su nombre, no recibió el milagro. No hubo una intervención. Y tú ves la historia y la escuchas y es como que algo que no te cuadra, ¿cierto? Tú dices, a ver, pero si él podía y oraba y hacía ¿por qué no hubo algo que impidiera, algo sobrenatural que impidiera que esto pasara? La pregunta que a ti y a mí me nace en la vida y hoy a través de esta historia es: ¿por qué Dios no intervino milagrosamente? ¿Por qué Dios no intervino milagrosamente en el matrimonio de mis padres cuando era un adolescente? Porque Dios no intervino milagrosamente para que no perdiera cierto problema que estaba pasando o relación que estaba teniendo. Porque Dios no intervino milagrosamente para el empleo, la sanidad que estaba esperando. Porque Dios no intervino milagrosamente para salvar a un familiar de un accidente y que muriera. Y lo que vemos en ese capítulo, en esos capítulos 6 y 7, es que después de la muerte de Esteban se desenlaza una persecución y a la vez una expansión del mensaje de Jesús. Quiere decir, después de eso, estos líderes religiosos, estos líderes judíos tomaron valor y dijeron: esta va a ser la manera y la fórmula de apagar el mensaje de Jesús. Así que esto le va a pasar a quien diga ser un seguidor de Jesús, a quien esté compartiendo el mensaje de que Jesús murió, pero que también resucitó. Esto es lo que le vamos a hacer. Y de hecho Lucas lo deja redactado y lo dice de la siguiente manera: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Cuando tú ves estos tres lugares donde ellos están, te das cuenta que no es que se salieron al borde de la ciudad porque estaban corriendo peligro. No, ellos huyeron y huyeron lo más lejos que podían o que pudieron ir. Antioquía quedaba cerca de 500 kilómetros de distancia, o sea, huyeron por sus vidas. Abandonaron todo. Pero también te darás cuenta en el libro de los Hechos que nunca abandonaron su fe. Abandonaron todo para salvaguardar su vida, pero nunca abandonaron la misión, que era compartir el mensaje de la cruz, compartir el mensaje de Jesús. Cuando hablamos de expansión es porque eventualmente mientras que ellos llegaban y detectaban dónde estaba la población judía y hablaban acerca de: hey, ¿sabes una cosa? Dios, nuestro Padre Celestial, finalmente sí envió a su Hijo Jesús, o finalmente sí envió a un Mesías, a un Rey de los cielos y murió, pero también resucitó. Lo vimos, no lo vi yo, lo vio mi vecino, lo vieron cientos de personas. Realmente resucitó. Era Él el Hijo de Dios. Y eso lo compartían con judíos y eventualmente en el texto dice que sí, que la gente aceptaba el mensaje y entonces seguían a Jesús y su mensaje y todo lo que Él enseñó. Pero fíjense también lo que sucedió más adelante. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que hablaban o de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor. Debido a eso, a esa conversación y a esa valentía de compartir el mensaje, dice en los textos, el poder del Señor estaba con ellos. Y aquí vuelve a aparecer algo: el poder del Señor estaba con ellos. Y tú dirás, ahora resulta que el poder de Dios sí estaba con estos hombres anónimos que estaban recibiendo este mensaje. ¿Y dónde estaba el poder de Dios cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado? Esta inconsistencia de Dios, mírame lo que te voy a decir, esta inconsistencia de Dios define la historia del cristianismo. Y a veces queremos que encaje, ¿sabes? Yo me he encontrado ahí.
A veces queremos que encaje cuando alguien te dice, Ulises, pero dime la verdad, ¿por qué? ¿Qué me está faltando para que Dios haga lo que le estoy pidiendo? Soy buena onda, no bailo pegado, no tomo mucho, ¿verdad? Le hago el bien a todo el mundo, soy una buena persona, ¿por qué Dios no lo hace? Y ahora me encuentro con personas que me dicen que Dios sí sanó, que Dios sí hizo exactamente lo que yo estoy pidiendo, pero ¿por qué no sucede conmigo? Y queremos como que encontrarle, no mira, a ver, ¿te sabes Juan 3:16? ¿Cuántas veces estás orando en el día? ¿Cómo está tu relación? Y queremos buscarle algo, como para que encaje. Pero la verdad, amigo, es que la inconsistencia de Dios define la historia del cristianismo. Yo me he encontrado con muchos de ustedes hablando en diferentes etapas, abrazándonos y diciéndonos, ¿saben qué? Sabemos que aunque Dios no responda, Él sigue siendo Dios. No entendemos el plan, duele mucho lo que está pasando, pero Él nos dará la fortaleza, Él nos dará la oportunidad de entender probablemente sus planes respecto a lo que estamos viviendo. Mira lo que termina diciendo Lucas. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí hay una mezcla de lo bueno, lo malo y lo inesperado. O sea, lo malo, muere Esteban; lo bueno, la gente sale huyendo por su vida, pero también hay una expansión del mensaje de Jesús y trae libertad, y muchas más personas deciden seguir a Jesús y abrazan la idea de que tienen un Padre Celestial que les ama, y eso cambia su historia, cambia su vida. Y lo inesperado, el mensaje no solo llegó a los judíos, sino que ahora se expande a otras culturas. De muchas maneras, amigo, mírame, esa es tu historia, es mi historia, es nuestra historia. Es la forma que Dios obra en nuestro mundo. Si tú estás enfrentando inconsistencias como esta, está bien, duele, pero está bien. No quiere decir que te falta seguir unos pasos en tu fórmula. No quiere decir que eres indigno y que no eres realmente un seguidor de Jesús porque el milagro no está sucediendo. Probablemente no tiene que ver contigo, sino con quien tiene en las manos el hacer el milagro. Se reserva el derecho de admisión, se reserva el derecho de actuar o no. Si estás haciendo tu chamba, tranquilo, no eres el primero, y mírame, no serás el último. Recuerda esto, Dios es glorioso con su plan, pero desesperante por su inconsistencia. Él tiene el mejor plan para tu vida, Él es poderoso para hacer grandes cosas, pero también hay un sinsabor de desesperanza cuando no actúa o cuando no hace lo que esperamos. Los milagros quedan a discreción de Dios, recuerda, para cumplir los propósitos de Dios. Y quiero hablarte ahora de los siguientes 3 personajes. Al inicio del ministerio de Jesús, Jesús llamó a 4 personas de esos discípulos íntimos. Comenzó hablando con Pedro y Andrés, y luego más adelante llamó a Santiago y Juan. Y estos son como los primeros 4 que decidieron seguirle, y luego armó esos 12 discípulos iniciales, y luego multitudes lo seguían. Pero es importante hablarte de estos 4 porque si tú cobras perspectiva alrededor de un movimiento, tú dices, ok, tenemos valentía, creemos en lo que Jesús habló, lo vimos resucitado, entonces era el Mesías, era el Rey, y todos estaban, de alguna manera, tenían valor, tenían gallardía debido al milagro y a lo que estaba pasando. Actuaban con poder porque Dios les movía de esa manera. Y me imagino que nunca dejaban de ver a los que iniciaron el movimiento. Tiene lógica, ¿no? A ver, ahí está Santiago, ahí está Pedro, por ahí lo veo. No, mira cómo habla, mira lo que hace. Claro, tiene el ADN de Jesús y yo también lo quiero tener. Eran como un ejemplo definitivamente. De hecho, en diferentes momentos de la historia se ve que la gente los miraba y decía, tú andabas con Jesús. Es que te pareces en la forma como expresas, como te vistes, ¿sabes? Hace poco nos reíamos porque Pris, que subió ahorita y estaba aquí hablando, yo eventualmente cuando estamos preparándonos para recibirlos y estamos probando todos, mientras que están viendo cosas yo me pongo a cantar, que no lo hago bien, pero canto, ¿no? Como para un poco desestresarme. Y entonces Pris está acá y está justo viendo detalles y empieza a cantar y me dice, ay, qué gorro, me estoy pareciendo a Ulises, ¿no? O sea, claro, si tú caminas con alguien, estás con alguien, un amigo, un vecino, y es muy cercano y pasas horas allí, pues claro, te terminas pareciendo a él. Entonces, los primeros discípulos de Jesús no dejaron de ser referencia, lo eran para todo, para modelar valentía, o para, en casos de respuesta o de reacción valiente, también lo eran. Y mira lo que pasó
Continúa la historia. Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes. El rey Herodes Agripa era el nieto de Herodes el Grande, que seguro tú conoces o has escuchado acerca de él porque fue quien reconstruyó el templo y también fue quien dio el veredicto para ir detrás de los recién nacidos en el tiempo que nace Jesús. Entonces es muy famoso en la historia. Pero además de eso, más adelante él muere y va sucediendo el poder y luego toma el poder el nieto de Herodes el Grande, que es Herodes Agripa. ¿Ok? Este rey que persiguió a los niños murió poco después del nacimiento de Jesús. Herodes Agripa fue el último rey judío de Judea. Y lo que sucede a continuación es que el rey Herodes ahora no solo deja que los líderes cristianos persigan a los seguidores de Jesús, sino que también se apunta a la tarea y decide perseguir y matar a los cristianos. Y mira lo que hizo Herodes. Dice, a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espadas. Y aquí hay un contraste nuevamente en la historia. Él manda a matar a este hombre hermano de Juan, pero si tú conoces la escritura, Juan es el único discípulo de los primarios, de los 12, el único discípulo de Jesús que no terminó martirizado, que no murió, sino que murió de anciano. Por otro lado está Judas, ¿verdad? Que murió ahorcado, pero el único que murió, que vivió todos los largos años y que escribió diferentes libros fue Juan. No así con su hermano. Nuevamente inconsistencia. Hay uno que vive hasta viejo y hasta anciano y Santiago es amenazado de muerte y más adelante definitivamente muere. Nuevamente el contraste. Dios es glorioso con su plan, pero desesperante por su inconsistencia. Nuevamente los milagros quedan a discreción de Dios para cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué sucede? Herodes no se detuvo allí al ver que matando a seguidores de Jesús, Santiago termina decapitado públicamente. Matando a seguidores de Jesús, tiene como una alianza y el visto bueno de los líderes religiosos y dice, padrísimo, me dedico a esto también, empiezo a perseguir y gano alianza y gano refuerzo y mantengo como el pueblo en paz. Y entonces se le ocurre una gran idea. Más adelante dice, al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dijo, me voy con el premio mayor. Pedro es uno de los 12 iniciales, ¿verdad? Pedro es uno de los más valientes, de los que ha hecho grandes milagros. Pedro es mi respeto. De los discípulos siempre hay un renombre, hay una silla diferente para él. Voy a apuntar al premio mayor y así voy a ganar mayor alianza con los líderes religiosos. Y continúa, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos, de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público, como a Santiago, que va a terminar decapitado, después de la Pascua. Quiere decir, para evitar disturbios, porque habían cientos y miles de personas en la ciudad, dijo, al terminar la Pascua, vamos sobre él. Y hacemos lo mismo porque está funcionando. En resumen, Pedro fue arrestado, fue encadenado, fue puesto en custodia y estaba a la espera de ejecución. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hacían los seguidores de Jesús que se reunían en casas mientras que esto pasaba, mientras que aprendían algunos, mientras que la suerte de algunos otros no terminaba tan bien porque públicamente eran matados allí públicamente, avergonzados también? Mira lo que dice Hechos y lo que escribió Lucas en este libro. Dice lo siguiente, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, por la vida de Pedro. Ellos se reunían en una casa y estaban orando, Dios, por favor, Pedro necesita un milagro. Va a terminar como Santiago, eso lo creemos, ellos van a hacer todo lo posible, nos odian. Dios, necesitamos que hagas un milagro. En cualquier momento llegará donde Herodes va a pedirle que salga y lo va a matar. Y mira lo que sucede. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Era un preso importante.
Era un preso muy importante, ¿cierto? Tenía dos personas que lo ataban y estaban atados en sus muñecas con estas cosas para que no pudiesen salir de allí. Además tenía guardias en la salida de la cárcel. Nada podía salir mal, no podía ser avergonzado, no podía haber un plan de rescate para Pedro. Había un gran esfuerzo del gobierno para que terminara muerto. Y luego continúa. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Tienes que leer esto, pero más adelante cuando Pedro trata de explicar lo sucedido, él dice: mira, yo pensé que era un sueño. Yo realmente pensé que era un sueño. Yo estaba dormido, medio desperté y cuando abrí los ojos ya estaba afuera de la cárcel y ahí solo. Estaba solo a la intemperie. Dios actúa de forma milagrosa y salva a tiempo a Pedro. Y quiero retroceder para hacer cierto resumen. ¿Recuerdan a Esteban, donde no sucedió un milagro y termina apedreado? ¿Recuerdan a Santiago, que termina decapitado? Pero ahora resulta que Pedro obtiene lo que algunos juegos de mesa llaman sal gratis de la cárcel. Le llegó la tarjeta de cuenta, sal gratis de la cárcel, y salió. Y la pregunta nuevamente es: ¿por qué no así con el resto de las personas que murieron de manera injusta? Recordemos, Dios es glorioso con su plan, pero desesperadamente por su inconsistencia. Los milagros quedan a discreción de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Si esta ha sido tu experiencia, al menos también ha sido la mía, bienvenido al club. No eres la excepción, eres la regla. Esto sucede, es parte de la historia. Siempre ha sido así. Muy bien, Pedro sale de la cárcel, no dice ese detalle, pero por alguna razón él piensa y dice: ok, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está mi pueblo? ¿Dónde está mi raza? ¿Dónde estarán metidos? Y lo que dicen las escrituras es que él va y llega a la casa de una señora que eventualmente abría su casa para que los seguidores de Jesús se reunieran, y esas eran las pequeñas iglesias y ahí estaban orando. Y aquí llega algo muy cómico a la vez, ¿no? Un poco, dice: muchas personas estaban reunidas orando. Voy a ir más adelante. Al reconocer la voz de Pedro, mientras que él estaba ahí hablando a la puerta, se puso tan contenta esta sirvienta que estaba en la casa y escucha la voz. Se volvió tan contenta, o estuvo tan contenta al escuchar la voz de Pedro, que adivinen qué pasa: en vez de abrir la puerta, sale corriendo y se regresa con el grupo y dice: ¿saben qué? Creo que allá afuera está Pedro tocando a la puerta. O sea, por el que hemos estado orando, parece que está en la puerta. Y tú dirías que la respuesta de todos ellos es: claro, Dios lo hizo de nuevo. A ver, era un pueblo, era un grupo de personas que tenía fresquito la resurrección de Jesús. Era un grupo de personas que había escuchado constantemente de milagros. Entonces tú y yo diríamos: tendría súper afinidad, era muy normal, era predecible. Entonces, un milagro más, claro, es Pedro, ábrele. Por eso estuvimos orando, ¿no? Y mira la respuesta del grupo, dice: ¿estás loca?, le dijeron. Más adelante dice: quedaron pasmados. Y esto se conecta con tu historia y la mía. Probablemente tú dices: yo oro mucho, pero rara vez sucede algo. Para ellos no llegaron a un punto de acomodarse o entender y abrazar de que así todo lo que oro y todo lo que pedimos sucede. Seguían siendo maravillados o asombrados cuando Dios hacía algo, y esto me encanta. Y quiero que hagamos un resumen un poco qué sucede los siguientes meses, porque Pedro está allí, les cuenta lo sucedido y sale de allí. No hay mucho registro de exactamente cuál fue su plan, pero él sale de ahí como para protegerlos y que no llegara la guardia y terminara matándolos a todos. La desaparición de Pedro causa un gran alboroto en los soldados, en la cárcel. Como no había respuesta, Herodes termina ejecutando a los guardias interrogados que tenían la tarea de proteger a Pedro y no dejarlo ir. Y más adelante,
Menos de un año después, Herodes Agripa muere horriblemente. Muere lleno de gusanos. Una muerte horrible. Casi meses después, menos de un año después, pero meses después, muere de esta manera. Y para los judíos, para los cristianos, para los seguidores de Jesús, se vio y se leyó como un castigo o un juicio divino. Por fin Dios respondió. Pero si vamos capas abajo, tú dices, ok, si fue un juicio divino y si Dios lo hizo nuevamente y si Dios respondió a nuestras oraciones, ¿no pudo haber respondido un año antes? ¿No pudo haber llenado de gusanos a Herodes antes de que se le ocurriera matar y decapitar a Santiago? ¿No pudo responder la oración antes de que aprendieran a Pedro? ¿Por qué Dios no intervino antes? Y quizás es tu oración o ha sido tu oración los últimos meses o años. ¿Por qué Dios no intervino antes? ¿Por qué Dios no me hizo ver esto antes y hoy parece irreversible mi relación, mi situación económica, lo que estés pasando, tu relación con tus hijos o con tus padres? Después de esto, déjame decirte qué sucede con algunos personajes. Marcos, que era el hijo de la dueña de la casa, termina siendo un aliado, un ayudante importante con los discípulos y acompaña a los discípulos a las diferentes misiones para compartir el mensaje de Jesús, y eventualmente escribe un libro que se llama Marcos, que básicamente es redactar todo lo que Pedro vio de primera mano acerca de Jesús. Por otro lado tenemos a Juan, este hermano de Santiago que sí vivió hasta los últimos días y que fue decapitado. Como te dije, él escribió el Evangelio de Juan, pero también escribió Apocalipsis y también animó a la iglesia a través de 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Por otro lado tenemos a Pedro. Él continuó animando, hablando a las diferentes comunidades en diferentes ciudades y también escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Y específicamente Pedro termina crucificado. Pero especialmente él, cuando le dicen que va a culminar crucificado, dice: no soy digno de terminar, de que mi vida termine como terminó mi Salvador. Si me vas a crucificar, que sea con la cruz inversa. Y murió terriblemente. Amigos, a pesar de que cada uno de ellos, de estos discípulos, a pesar de que cada uno de ellos experimentó oraciones contestadas, oraciones que no llegaron a respuesta, ellos siguieron arriesgando su vida por el mensaje de Jesús. Ellos desgastaron su vida y siguieron creyendo y siendo fiel a Jesús, aun cuando su oración no fue contestada. Me encantaría pensar, y me encanta pensar, de que si yo les llamo, les invito aquí a un foro, a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos ellos que estuvieron, y los invitamos acá, yo pensaría que ellos nos asegurarían lo siguiente: los milagros son posibles, pero no son predecibles ni probables. Nunca se les olvide. Los milagros no son predecibles, no hay una fórmula secreta, y siguen siendo no probables. Y lo más importante que nos dirían: los milagros no son necesarios para nuestra fe, ni para nuestra fidelidad y nuestra confianza en Dios. Y a la pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles los siguientes pasos que puedo hacer para seguir confiando y creyendo en Dios aun cuando la oración sea contestada o no? ¿Qué hacer cuando necesites un milagro? Nos diría: número 1, ora. Habla con Dios. Reconoce que esto te supera y reconoce que Él tiene la última palabra y que Él, si Él desea y si es su voluntad, va a intervenir. No negocies con Dios. No funciona así, ¿vale? Si tú lo haces, yo voy a portarme bien y voy a hacer tal cosa y me voy a poner chapas acá y voy a caminar de rodillas de aquí a la basílica. La promesa que se te ocurra no funciona así. No negocies con Dios. Sigue siendo su decisión
y conforme a su propósito. Confía aunque no entiendas. Y parece mucho definitivamente cuando está el dolor, cuando está la desesperación. Sigue confiando aunque no entiendas. Y 4, no abandones la fe si no llega el milagro. El mismo Jesús, si tú lo consideras tu Salvador, el Rey enviado, ese Mesías, vivió en carne propia esto. Y cuando estaba momentos antes de ser aprehendido, arrestado y crucificado, entendiendo que el sufrimiento que venía para su vida en esa cruz, la humillación que él iba a recibir era demasiado, sintiendo el peso, el dolor del pecado de la humanidad y entendiendo que no era algo que quería vivir en su propia carne, hace la siguiente oración, que es el modelo de oración que yo quiero invitarte a que tú y yo podamos tener. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Me someto a tu voluntad. Si tu decisión es que yo pase por esto, tú me vas a dar la salida, me vas a dar la fuerza, lo voy a pasar. Pero si me preguntas, yo preferiría no pasar por ese valle de dolor, de sufrimiento. Amigos, así ha sido siempre desde el principio. No hay una fórmula, no es que te falta fe, es que los milagros están a disposición de Dios y responden solamente a Él y a su propósito. Ora, confía. Si llega el milagro, por supuesto, vas a seguir confiando. De hecho, tu fe va a crecer. Pero si no llega, mi invitación es, por favor, sigue confiando, sigue creyendo, porque eso no indica que Dios te ha dado a la espalda o que Dios no ha estado contigo o que tu fe no es suficiente. Solo nos recuerda que depende de Él, que es su voluntad y no la tuya, que nuestro llamado es vivir rendidos a Él y a su voluntad. Y no me dejarás mentir que las personas que te inspiran a ti, que me han inspirado a mí, por su fe, por su gallardía, por su confianza en Dios, muchos de ellos ni siquiera recibieron ni fueron respondidas todas sus oraciones. Pon en tu mente a esa persona que tú dices: qué admiración tengo por ese hermano, por ese hijo, por ese amigo, por mis abuelos, porque qué fe tenían tan robusta y cómo hablaban con tal confianza. Y tú te acuerdas de su historia y tú dices: claro, algunas oraciones fueron contestadas, muchas otras no. Pero siguieron creyendo y siguieron confiando. Y sabes qué, y está bien, porque no eres el primero y no serás el último. Confía y cree en aquel Padre Celestial que envió a su Hijo a una montaña a morir y a sufrir por ti, por mí, por nuestros pecados, por traer esperanza, paz en medio de la circunstancia y de la vida misma. Confía, cree, permanece. Sigue orando y pidiendo por tu milagro. Me encantaría definitivamente que Dios responda a tu oración y que el milagro llegue en nuestra oración. Pero además de eso, me encantaría que pase lo que pase, sigas confiando en Él y hagas de ese Padre Celestial tu papá, y que hagas de ese Cristo resucitado esa persona que es tu roca firme en medio del problema y las circunstancias. Que encuentren en Él toda la fortaleza, la paz y la esperanza que necesitas. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por recordarnos, animarnos a ser valientes, a seguir creyendo aun cuando la respuesta a nuestra oración y a la petición de ese milagro llegue o no. Yo te pido, Dios, a favor de cada una de las personas que están acá y que son parte de nuestra iglesia, que definitivamente inclines tu oído, escuches su oración, que tú lo dices en tu palabra, en los textos de la Biblia, que tú escuchas la oración de nosotros, que tú respondes también nuestras oraciones. Yo te pido, Dios, que puedas escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, y que puedas responder. Que si es tu voluntad, por favor, hoy mismo, haz el milagro. Actúa de forma sobrenatural en las circunstancias que cada persona está pidiéndolo. Pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén.